This meeting is being recorded. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 14 de mayo, sábado 14 de mayo del 2022, y vamos a dar comienzo a esta reunión de encuentros y dispersiones, el transmalestar en la cultura. Bueno, voy a ser operador a Lisandro, a ser anfitrión, ahí está. ¿Ya está Lisandro? Sí. Muy bien. Bueno, como esta es una actividad que desarrollo dentro del marco de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, les doy la bienvenida y hoy el coordinador de la reunión va a ser Lisandro Parodi, quien también es el anfitrión ahora y va a manejar un poquito las cámaras. Cuando pensaba que cómo seguir trabajando el texto del malestar en la cultura, pensaba otra vez en las fuentes del malestar, ¿no? Que como habíamos planteado y en Freud aparece, tienen que ver con la naturaleza, con el cuerpo y justamente en el vínculo con los otros. Y, digamos, pensando cómo avanzar en esto, pensaba en una pregunta que me había hecho Hugo al finalizar la primera clase, cuando habíamos trabajado el sentimiento oceánico, y también las cuestiones que tenían que ver con algo que ya habíamos planteado, que eran con armar este nudo que se arma con respecto a las fuentes del malestar, asociándolas a la pulsión, ¿no? Fuentes del malestar asociándolas a la pulsión, y cómo aparecían justamente las respuestas posibles ante este malestar. Y cuando pensaba en las fuentes del malestar, me acordé de dos libros, que son los dos de Badiou. Uno es que es En busca de lo real, que leí hace unos años, En busca de lo real perdido, y el otro es otro de Badiou, que es San Pablo, la fundación del universalismo. Son, la verdad, que dos grandes libros, a mi entender, ¿no? Justamente en busca, no se llama en búsqueda, En busca de lo real perdido, me surgió a partir de poder pensar justamente que estas fuentes de malestar, estas fuentes pulsionales, por eso habíamos hablado que no dice causas, Freud, sino fuentes, y ya la palabra fuente aparecía en la pulsión, en relación a lo real, ¿no? Lo real en la naturaleza, lo real en el cuerpo, lo real, lo real en el vínculo que tenemos con los otros, tal como me lo plantea Freud. ¿Y por qué pensaba en esto de lo real? Pareció obvio, pero hay que empezar a decirlo para poder desplegar las dispersiones. Pensaba justamente que el nombre de lo real puede justamente plantearnos, ¿no? En lo que venimos diciendo, algo del orden del mal, digamos, algo del orden de la muerte, algo del orden de justamente como cita, Badiou cita a Lacan, y dice, lo real es el impas, ¿no? Dice, es el impas en la formalización, y después lo retraduce diciendo, lo real es el impas en la banalidad, ¿no? Que me pareció que era muy interesante plantear esto, y uno podría decir, obviamente, que cada fuente de malestar tiene su RCI, cada fuente de malestar tiene su RCI, el cuerpo, la naturaleza, el cuerpo y la relación con los otros, porque aunque la naturaleza parezca solo como un real, podemos decir que no es solo como un real, porque hay como hay un vínculo complejo en relación a la naturaleza, en el sentido de que puede aparecer como, de alguna manera, por ejemplo, para el cristianismo, para el catolicismo, digamos, el derecho a el plan de la naturaleza es el plan de Dios, ¿no? El plan de la naturaleza es el plan de Dios, y ahí aparece una versión como,
digamos, en el sentido de que el plan de la naturaleza es el amor de Dios. Piensen que por un lado aparecen la divergencia, podríamos decir casi la oposición o la contradicción de pensar los recursos naturales como tal, y piensen por otro lado cómo aparece la naturaleza como algo que se nos impone no solo por los factores climáticos, etc. Hoy escuchaba a una persona hablando así de dispersiones, que habló como 1 hora sobre la cosa esta de que va a haber un eclipse, entonces hablaba de los signos y de que los signos y el eclipse, que nos podíamos poner contentos, explicó que era el inconsciente. Esta chica era alquimista, se presentaba como tal, fulana de tal, alquimista, ¿no? Lo único que no dijo es cómo transformar los pobres en ricos, eso no lo dijo, pero todo lo demás lo dijo casi todo. Fue muy interesante, habló del inconsciente, de que si uno discute con la pareja en esta semana, probablemente sea una separación para siempre, así que les digo que pueden, ella decía que tuviéramos cuidado, yo digo que pueden aprovechar esta circunstancia de cómo entender, digamos, este real, ¿no? Quiere decir, cómo tomar por un simbólico el real, ¿no? Aunque sea tan alocado para nosotros como la astrología misma, ¿no? Entonces era muy interesante poder pensar esto, ¿no? Entonces explicaba explicaba que uno no se debe operar, parece que dura 6 meses, no entendí bien, ¿no? Pero parece que dura como 6 meses este periodo, pero que es conveniente no operarse cuando hay luna llena, porque mueve las aguas, la luna mueve las aguas y uno sangra más. Era muy interesante ver cómo se intenta atrapar mediante un simbólico, digamos, cada uno de los reales del cuerpo, de la naturaleza, del cuerpo y de las relaciones con los otros, porque la chica esta, la alquimista, astróloga, creo que se llama, sí, ponía así Analía Barrera, creo que se llama, ¿no? Que era como una barrera a la razón, pero no importa, pero eso me parecía a mí, ¿no? Lo de barrera a la razón, que ya presentaba sus razones, era muy interesante porque, bueno, había como una cierta apropiación desde lo simbólico de este real. Entonces uno podría decir, bueno, lo real de la naturaleza se expresa, por ejemplo, en esta circunstancia que vamos a vivir del eclipse lunar, creo que es lunar el eclipse que va a haber, si es eclipse lunar, y las consecuencias que esto podía traer, pero también podemos llevarlo un poco más, digamos, a una situación, podríamos decir, hasta más privada de cada uno, que es cómo se impone la naturaleza al darnos el cuerpo, digamos, y empezar a anudar, digamos, la naturaleza, el cuerpo y las relaciones con los otros, justamente siendo anudados por el RCI, pero, digamos, anudados cada uno, pero de alguna manera, cómo jerarquizaríamos esta impas a la formalización. Porque piensen esto de que se nos impone una determinada genética, se nos impone un determinado sexo, ¿no? XX o XY, sobre el que después habrá que generar cuestiones. Retomando lo que decíamos antes de empezar a grabar, que yo hice el chiste, como estamos cada vez mejor, Hugo dijo algunos se hacen viejos y otros se hacen grandes, uno podría decir, bueno, hay algo del orden de, aunque todo ande bien, envejecemos. Y ese es un real, el paso del tiempo es un real, el tiempo es algo de lo real, expresado inexorablemente en la vida de cada uno de nosotros y nosotras y nosotres, ¿no? Entonces, uno podría decir, hay algo de eso que aunque funcione bien, termina mal, ¿no? Que es justamente la posición de Freud en poder explicar, digamos, esto que plantea también en relación a lo erótico y lo tanático, ¿no? En el malestar en la cultura, a lo que le agrega esta cuestión de anaques, en el sentido de justamente necesidad, ¿no? Entonces uno podría plantear esto en relación, uno piensa lo real
como el impasse a la formalización planteado por Badiou, uno podría decir la expresión de la angustia en la clínica, digamos, algo del orden de lo imposible, como dice Lacan en lo real, lo imposible de la naturaleza, lo imposible del cuerpo, lo imposible del vínculo con los otros. Fíjense que en relación al cuerpo, cuando uno piensa estas cuestiones en donde queda definido lo real, como sexo, digamos, sexo y muerte, digamos, las dos cuestiones están planteadas también en el punto de poder pensar desde el mejor de los destinos, que sería envejecer y morirnos de viejos, el mejor de los destinos, que no parece nada bueno cuando sucede, digamos, cuando sucede eso que parece lo mejor, la verdad que parece un peor, ¿no? Porque ayer estaba viendo hoy a las 4 de la mañana estaba viendo salió en página 12 la cuestión esta de, voy a decirles el título, de un video en relación a la sexualidad y femineidad y mujeres, tiene un título tan bueno que ya se los digo, se llama La sexualidad después de los 70, deseos y prejuicios, ¿no? Entonces hay 5 mujeres ahí de más de 70 años que explican de una manera muy interesante, se llama Agua Hirviendo, creo. Muy interesante, empieza con una taza tradicional de té y a la que se le agrega agua muy caliente, ¿no? Una taza de porcelana a la que se le agrega agua caliente. Es muy interesante ya cómo lograron transmitir esa cuestión. Entonces uno podría decir que hasta lo mejor que puede pasar, que es que la muerte aparezca lo más tarde posible, ese de lo más tarde también agrega un nivel de angustia, ¿no? Y esto de alguna manera articularía algo de la naturaleza de las cosas, la naturaleza, con la dimensión del cuerpo, digamos, ¿no? El cuerpo puede enfermarse y, digamos, puede no acontecer esto de, ¿se acuerda de eso que decía Aquino con Mafalda, no? Hay gente que vive como si fuera un long play de los Boston Pop. Mafalda decía, prefiero un simple, cuando antes se hablaba de discos y de simples y de long plays, digamos, metáfora totalmente, ahí hay una intervención de Paola, ahora te doy la palabra, Paola. Hay una intervención, digamos, Mafalda decía que prefería un simple de los Beatles antes que un long play de los Boston Pop. Pero uno, ¿vieron? Renuncia un poquito, es decirse, bueno, no sé, si me tocó ser Boston Pop, porque ¿quién va a ser John Lennon? Por otro lado, que vieron el destino que tuvo, digamos. Los otros duraron un poquito más. Entonces ahí ya aparece cierto conflicto que va articulando las 3 fuentes del malestar. Uno podría decir, bueno, hay un real incalculable y hay una pulsión, tal como explica Freud en El malestar en la cultura, hay una pulsión de muerte que se expresa de diferente manera. Vivirás culposo 80 años, vivirás feliz 25, por ahí vivís infeliz 25, ¿por qué no? Porque vieron que para combinar, las combinaciones posibles pueden ser las peores también, ¿no? Entonces en ese punto me acordaba del libro de Badiou, que volví a ver, y esto en relación a lo que él, perdón, lo reformula como lo real es el impas de todo divertimento. Yo dije otra palabra, dije banalidad. Primero dice lo real es un impas en la formalización, Badiou, y después dice lo real es el impas de todo divertimento, que creo que estaba muy conectado como a poder pensar que lo de Netflix, ¿no? El divertimento, bueno, ¿qué hacemos? Vemos alguna cosa, bueno, vete algo por Netflix, ¿no? Para entretenerse. Y toma un poema, digamos, Badiou toma un poema de Pasolini, que es sencillamente impresionante, ¿no?
y que les voy a leer solamente el poema, está en la página 67, empieza, ¿no?, de este librito que yo les digo, que llama En busca de lo real perdido. Y él subraya, yo también voy a subrayar algo que voy a leer solamente 6 renglones, ¿no? ¿Acaso más gozosa que la vida, dice Pasolini, como un pueblo de animales en cuyo secreto orgasmo no hay más pasión, que por la labor de cada día? Humilde fervor al que da un aire festivo, la humilde corrupción. Cuanto más vano es en esta tregua de la historia, en esta zumbante pausa, donde la vida calla, cualquier ideal mejor se manifiesta. Ley 3, ¿no? Esto de el humilde fervor al que le da un aire festivo, la humilde corrupción, me parece una cita fantástica, ¿no? Porque esto de ahí, ¿no? Lo que le da un humilde fervor a lo que le da un aire festivo, la humilde corrupción. Creo que este nombre de la humilde corrupción tiene que ver con esto de cómo poder zafar del malestar en la cultura, ¿no? Y una de las formas de zafar del malestar en la cultura eran las potentes distracciones, que como ya hemos dicho, Freud las postula como ciencia y arte, pero digamos que en el siglo XXI tenemos muchas humildes corrupciones, muchísimas más humildes corrupciones, disponemos de estrategias de humildes corrupciones, ¿no? Justamente en el punto de poder hacer un impas, digamos, que lo real sea impasado, ¿no? Sea bypaseado, sea de alguna manera detenido. Digamos, hay algo de este orden presente en el libro, ¿no? En el lugar de, moví la página, ¿no? En el lugar donde pueda haber justamente este impas, uno podría pensar la angustia. Antes de grabar, le decía a Hugo que voy a retomar algo que él le había preguntado en la primera clase, porque él, en un momento, en la primera clase, cuando hablábamos del sentimiento oceánico, hablaba de las injusticias, y habíamos estado hablando de los griegos en su momento, ¿no? Ya te doy la palabra, Paola. Y en su momento, yo recordé que hace muchos años atrás, Francisco González Cobreros había dicho que lo que nos muestra la historia griega es que las grandes corrupciones, los grandes males, terminan siempre con un escándalo, que es otro concepto que toma Badiou en el libro, el concepto de escándalo, ¿no? El concepto de escándalo es muy interesante porque para Badiou rompe la dimensión justamente de cierto establecimiento de lo que podría ser la normalidad de la vida. Y me acordé justamente que había sido planteado cuando hablamos del sentimiento oceánico. Entonces pensaba justamente que él dice que estas pequeñas corrupciones, ¿no? Digamos, cuando él dice, cuando Pasolini toma humilde fervor al que da un aire festivo, la humilde corrupción, es una muy buena manera de poder pensar ciertas, digamos, salidas transitorias, mínimas, cotidianas, al malestar en la cultura. Me parece, si podés leernos, porque no tengo acá el chat, Paola, si no, querés intervenir con respecto, vi Saramago, pero no vi más que Saramago, creo que habías hecho vos la intervención, ¿no? Sí, hay mucho ruido en el ambiente, si escuchan mucho lío, avísenme. No. Bueno, lo que le comentaba era que a raíz de lo que estás diciendo, esta novela de Saramago habla sobre la muerte. El personaje principal es la muerte personificada, justamente, que decide hacer paro, no quiere laburar más. Entonces, bueno, los estragos que ocurren en el pueblo porque no hay muerte.
¿no? Ujú. También me hiciste pensar en qué pasa con esta vida acelerada, donde no hay pausa y donde no se le da lugar a la angustia, ¿no? Con todo lo que estás comentando. Ujú. Nada más. Ujú. Bueno, no, ni nada menos. Mira, ¿qué tal Marisa nos saluda? Es muy interesante lo que planteás. Déjame un poquito compartir pantalla con Paola. Es muy interesante la dimensión de que cuando Freud se plantea, ¿no?, la dimensión de lo erótico y lo tanático, digamos, también en lo tanático, obviamente que está planteado desde más allá del principio del placer, ¿no? Pero, viste, lo tanático en el sentido de cómo se necesita de la pulsión de lo tanático para que haya vida. Cuando yo era estudiante de medicina en el Protomedicato del Río de la Plata, hace 45 años, cuando estudiaba medicina, en primer año, más, porque fue en el año 75, ¿no? Así que más de 45 fue en primer año. Me acuerdo que el profesor de embriología puso una célula, ¿no? Y después puso al final un feto de 9 meses, ¿no? Entonces nos estaba hablando de una célula, otra célula, ¿no?, que vendría a ser lo que constituía el embrión, y después había en las maquetas un feto de 40 semanas, de 38 a 40 semanas, dispuesto a nacer. Fue muy interesante porque nosotros teníamos 18 años, 1975, entonces él dice, ¿qué proceso hay para que se dé de esto a esto? ¿No? Entonces marca la célula embrionaria, antes de la primera mitosis, que es meiosis, hasta el feto. Entonces, nosotros empezamos a decir cosas, ¿no?, que tenían que ver con lo que se podía hablar, que era bastante poco en todo sentido, ¿no? Entonces empezamos a decir reproducción celular, diferenciación celular, más o menos lo que habíamos leído en el libro, yo qué sé, migración celular. Entonces él decía, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Que es la posición del analista, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo qué sé, no. Bueno, no. Entonces él dijo, nada de esto podría ocurrir, ¿por qué no nombraron algo que es central, que es la muerte celular? Para que esto se produzca tiene que haber muerte celular. Me acuerdo de eso de una manera impactante, ¿no? Fue impactante. Para mí no consistió en una clase de embriología, sino consistió como en un acto. Porque entonces el tipo empieza a explicar, digamos, cómo se requería de la muerte celular para que se produjese algo que, porque ellos, digamos, también trabajan la situación en donde la ontogenia repite la filogenia, donde pudiera haber vida implicaba la dimensión de la muerte, ¿no? Y es muy interesante esto que vos aludís, ¿no?, lo de Saramago, en el sentido de que, bueno, toda la potente distracción es la potente distracción, me parece, en relación a la finitud. Vieron que esto de el cansancio después de la pandemia, creo que es porque nos cansó a todos en parte, yo qué sé, en parte, enfrentarnos a esto de la caducidad de la vida y la perentoriedad de nuestra existencia, ¿no? Entonces, no sé, estaban desde los que no creían en el COVID, vieron que en el COVID se creyó, no se creyó las vacunas, no se creyó, muy interesante todo el sistema de creencias que hubo alrededor, ¿no?, del efecto y me parece muy interesante esto que traes en relación a pensar, bueno, ¿qué pasaría si la muerte se toma, que estaba de vacaciones, se toma licencia en el libro de Saramago? Yo no leí ese libro. Hace un paro. Ajá, Hace un paro, no quiere trabajar. Ajá. Claro, bueno, es muy interesante esto de pensar, y digamos, creo que tiene que ver con esto, bueno, y pensar, digamos, cuándo la muerte es oportuna, ¿verdad? Hay momentos en que hasta lo mortífero puede parecer
justamente es oportuno. Muchas veces pensar la eutanasia o pensar algo que no avanza en relación a un crecimiento es oportuno. Uno podría decir, ¿oportuno para qué? Quizás para el acotamiento del malestar. Digamos, el malestar también tiene que ver con crecimientos, y eso creo que es más difícil de verlo, ¿no? Asociamos el malestar más a la carencia. Muchas gracias por la intervención, Paola. Digamos, uno puede justamente pensar, hay algo de pensar que la acumulación, y esto es lo que trae Lacan, ¿no? Creo que es interesante, que la acumulación o el crecimiento siempre es para aliviar el malestar, y uno puede, advierte con el tiempo que necesariamente el gozar de la acumulación, como está planteado, ¿no? Porque si el goce es acumulación, pero también hay un goce por la acumulación, ¿no? Hay acumulación de goce, pero también hay un goce por la acumulación. Es interesante esto. Por ejemplo, en la clínica, me acordaba de una persona que hace un tiempo, una persona de un alto nivel económico, en donde justamente, fíjense qué interesante como lo dije, alto nivel económico, en donde uno de los tantos hijos que tienen iba a ser menos alto, parece que los otros, vieron que se percentilan. Entonces, hay, digamos, el tema es si hormonizar o no, justamente porque si tienen un alto nivel económico y un alto nivel de poder, ¿cómo no van a ser altos? Es muy interesante esto, ¿no? De poder pensar digamos, la dimensión de la acumulación hasta en la estatura, digamos, ¿no? También se puede pensar la delgadez como una acumulación, ¿no? La acumulación de la delgadez se puede pensar en la juventud, porque son bienes que es muy interesante. Estas cuestiones que parecían como naturales o sociales, pero son acumulables. Es muy interesante porque hay una ganancia en ese punto, una ganancia por pérdida. Creo que ahí se ve claramente, uno nunca es lo suficientemente flaco, porque se ve más claramente o más obviamente, evidentemente, en uno no es nunca lo suficientemente rico. En eso se ve la acumulación, pero cuando uno no es nunca lo suficientemente flaco, ahí se ve justamente algo de la ganancia en la pérdida, ¿no? Entonces, esta cuestión de, bueno, vamos a ser altos en todo, vamos a ser de alto nivel adquisitivo, vamos a ser de alto nivel en la dimensión, y vamos a ser altos de altura. Bueno, ¿y esto cómo se logra? También se logra, también se consigue. También se consigue. Es muy interesante poder pensar cómo esta dimensión de lo real como muerte, digamos, es una presentificación de algo que tiene que ver con la digamos, con la incompletud de lo simbólico, con la castración en sí misma. Pero la lucha es contra, digamos, las emergencias de la falta, ya sean privación, frustración o castración, digamos, ¿no? Es muy interesante cómo, digamos, cierta dimensión del neoliberalismo trae esto, que por eso me parecía interesante volver a lo de las pequeñas corrupciones, en el sentido de que las pequeñas corrupciones tienen que, justamente, porque él dice, porque Badiou justamente lo que plantea en relación a Gramsci, en relación a su postura, obviamente a su posición, digamos, en el Partido Comunista y todo lo demás, lo que plantea es algo justamente de los saboteadores de la historia. Él plantea esto, ¿no? Hay algo de la dimensión de la historia y la emancipación, en donde justamente en lo que plantea es algo de los saboteadores de la historia con mayúscula. Entonces, en esos tres fuentes de malestar, uno podría decir, hay algo que en todo el texto de Freud se dirime en relación a una ambivalencia y una ambigüedad entre lo que él llama erótico y en lo que Freud plantea como tanático. Digamos, constantemente hay una dimensión de eso, y hay una dimensión de eso en la misma creación de lo que Freud en los capítulos va desplegando, que es justamente la situación, esta ambivalencia, que él sitúa así como ambivalencia,
en la situación de la creación del superyo, él dice, ¿por qué hay culpa, ¿no? Entramos como culpables y deudores, Badiou también lo toma en el texto, entramos como culpables y deudores, toma, digamos, a Heidegger, a Freud y a Lacan, digamos, entramos como deudores y culpables, y Freud se pregunta de qué culpa, ¿no? De qué culpa tenemos. También hay una explicación religiosa, eso que sería el pecado, ¿no? Original. Hay como un pecado original para la religión, por lo menos para la religión católica, y Freud justamente lo que plantea es algo de el mito del asesinato del padre, y en ese punto seríamos todos, digamos, culpables en cada generación de haber vuelto a matar al padre, y en ese punto él dice, bueno, pero ¿por qué esto traería un problema? Y dice, y porque hay amor al padre también. Entonces, en la dimensión de matar al padre no hay solamente odio, sino que con respecto al padre hay una complicación, que es el amor al padre. Entonces se termina matando al padre, ¿no? Matando al padre, digamos, pero al mismo tiempo amándolo, y por eso, como sabemos en la identificación, plantea la identificación, es el primero, no lo dice en el Malestar en la Cultura, pero sí lo sabemos por la identificación, aparece esta dimensión de identificarse, ¿no? Y en ese punto de la identificación aparecería esta tensión. Creo que esta tensión intenta ser resuelta, cada época tiene lo suyo, ¿no? Pero intenta ser resuelta, digamos, a partir de la acumulación, ¿no? La acumulación en el sentido de, ¿vieron cómo se confunde? Lo habíamos, creo que trabajado en la otra reunión, ¿no? Cómo se confunde el éxito con la felicidad, ¿no? Hay algo del orden de la acumulación del éxito, el nombre, hacerse un nombre, no sé cuántos likes tiene uno, lo habíamos hablado en relación a las redes, digamos, cuánta presencia tiene uno en las redes, cuál influencer es cada uno y cada una, y así se va resolviendo, digamos, cierta tensión en donde, porque Freud en un momento dice, así como dice, hemos perdido, por ganar seguridad, hemos perdido felicidad, en otro momento dice, bueno, la felicidad se ve entorpecida por la culpabilidad. Entonces podemos pensar justamente esta relación, para introducir, digamos, cómo él introduce la segunda tópica, ¿no? Cómo a partir, me parecía interesante poder plantear, ¿no? En esto de la corrupción, pequeña corrupción, ¿no? Como plantea Badiou tomando a Pasolini, ¿no? Cómo aparece esta cuestión de el superyo, y si somos deudores y culpables, ¿no? Entramos a la vida como deudores y culpables, como esto también es algo que interfiere en la dimensión del cuerpo, de la naturaleza, y los intentos de formalizar la naturaleza, que podrán empezar con Galileo, pero terminan en un noticiero de la mañana con una chica explicando la luna y sus destinos, los destinos de los sujetos según el eclipse solar, ¿no? Que no termina de ser muy interesante, habló mucho, ¿no? Pero a veces nosotros también. Pero entonces uno, y no decimos que somos alquimistas, pero hay algo de la dimensión, esto de poder pensar esto de deudores y culpables, que plantea en el Malestar en la Cultura, ¿no? Que plantea la dimensión del superyo, digamos, como una resolución al problema del amor al padre, por el sufrimiento que implica ese superyo. Creo que esto que está planteado en el Malestar en la Cultura, y que obviamente aparece en el yo y el ello, pero que ahí queda como establecido, me parece primariamente establecido en la pregunta de Pegan un niño, digamos, ¿no? Donde erotismo, digamos, cuando él dice esa famosa frase, que la vamos a retomar una vez más, cuando Freud dice la famosa frase, no hay erotismo si no se ha alcanzado el masoquismo.
El tema del masoquismo que es trabajado en Más allá del principio del placer, el tema del masoquismo que es trabajado en Más allá del principio del placer y que es trabajado en el malestar en la cultura, justamente plantea esta dimensión de la lucha de la pulsión de muerte contra la pulsión de vida, la sombra del super-yo cae sobre el yo, la divergencia en instancias, el problema de las instancias, ¿no? De las instancias en conflicto. Digamos, que es interesante que se borran bastante en la dimensión lacaniana, pero me parecía interesante volver a plantear acá, digamos, en la cuestión de cómo para Freud termina siendo, digamos, una cuestión de cómo entendemos el sadismo. Otra vez se vuelve a preguntar lo de las pulsiones y sus destinos, dónde aparece la cantidad y dónde aparece el mal, digamos. Nos identificamos primero a lo placentero, a lo no placentero, en el sentido de yo real primitivo, yo placer purificado, yo real definitivo. No lo plantea así en el malestar en la cultura, pero quienes somos lectores de la obra de Freud, advertimos que es la pregunta en relación a justamente pensar amor y odio. Él toma justamente la dimensión de poder pensar, por eso me interesaba trabajar esta dimensión masoquista, y me parecía interesante trabajar la dimensión masoquista del erotismo, en relación también a esto, ¿no? A esta cuestión de la humilde corrupción. Aparte tan lograda, ¿no? La síntesis de humilde fervor a humilde corrupción, ¿no? Porque tiene la grandeza de los logros por medio de la palabra, ¿no? Porque si uno piensa en Macri, puede pensar en la corrupción sin grandes problemas, podríamos decir, ¿no? Pero pensar en la humilde corrupción da una dimensión del sujeto que me parece maravillosa, obtenida mediante solo un adjetivo, humilde corrupción, ¿no? Y esa humilde corrupción me parece que es una salida contemporánea a esta dimensión del sujeto culposo, del sujeto, digamos, que se siente, digamos, como dice Freud, bueno, la pulsión de muerte hace su trabajo y aparece el sentimiento inconsciente de culpa y aparece esta dimensión de sentirse enfermo. Y en esta dimensión del masoquismo como sentirse enfermo, también aparece la dimensión de lo natural, no la naturaleza, no dice lo natural, sino la naturaleza, la dimensión del cuerpo y el vínculo con los otros. Porque uno, literalmente, una de las formas habituales de enfermarse es, y nosotros lo decimos en Argentina, es fulano me enferma. Fulano me enferma, mengana me enferma. Digamos, esa dimensión de goce que tiene el otro que termina como enfermando. Nosotros ahora podemos decir ese quantum de goce, esa dimensión de goce que tiene el otro y enferma, esa dimensión del otro que hace como, me puso tan nerviosa que me dio un dolor de cabeza, me agarró un ataque de, como dice la gente, de hígado, se lo adjudica al hígado, ¿no? Por las pasiones debe ser, ¿no? Evidentemente, bueno, es el hígado habitualmente, pero no importa, es una gastritis, pero es muy interesante porque hay algo de la bilis, entonces hay algo de la lengua que se expresa en donde me dio un ataque de hígado, así que ahí está jugado la dimensión de la pasión. Entonces, pensaba que hay algo del masoquismo planteado en la dimensión de lo que Freud amplía en dimensión al malestar, digamos. No hay otro malestar que no venga de este conflicto, parece decir Freud en su momento, ¿no? Y en los últimos capítulos del malestar en la cultura, pero me parece que es interesante hacer la vuelta y volver a las fuentes del malestar, pensando que este conflicto ya había sido expuesto en la primera clase, digamos, en donde las fuentes del malestar están sostenidas por el concepto de masoquismo
sostenidas por el concepto de pulsión de muerte que va a ir trabajando en los últimos capítulos. Porque al principio, como es, sabemos el trabajo de Freud, del fenómeno al concepto, y luego volver a la clínica para ver si esto se prueba en la clínica, ¿no? Los primeros capítulos, la primera página de las pulsiones y sus destinos. Y ahí aparece esta dimensión en donde va dando cuenta, diríamos metapsicológicamente, para Freud, cómo va dando cuenta de que lo que ha dicho como fuentes va explicándolas en la dimensión de lo que acabo de decir. Entonces, ¿y qué podemos decir de lo que nos saca, ¿no? De lo que nos distrae del malestar en la cultura? Que, ¿se acuerdan que justamente qué distractores hay? Y cuando él dice, bueno, las grandes distracciones, digamos, justamente cuando él plantea la dimensión del síntoma como una posición, digamos, una dimensión sustitutiva del malestar, ¿no? Cómo aparece, digamos, planteado, estoy buscando, quería decir la palabra lenitivo, que aparece esta cuestión, cuando él llama lenitivo, que es ese calmante o bálsamo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, en la dimensión de las distracciones, los narcóticos, digamos, y la dimensión sustitutiva del síntoma, uno puede zafar un poco de ese malestar de la cultura. Digo, puede zafar, atemperar un poco algo de lo que sería la pulsión de muerte. Obviamente que queda planteado algo de, justamente, de pensar la sublimación, digamos, como el proceso mediante el cual, digamos, está bien sublimar, dice él, porque del individuo hay que pasar a la masa, dice en un momento en el capítulo, en la clase 6 del malestar de la cultura, pero cómo esa sublimación, esa no reacción directa, digamos, esa no descarga directa, lleva a la difusión pulsional, y eso aumentaría la pulsión de muerte y aumentaría justamente las tendencias masoquistas del sujeto, ¿no? Entonces, la propuesta era justamente articular algo en donde hay algo de lo que nosotros entendemos como síntoma, ¿no? En Lacan, ¿no? En las últimas postulaciones de Lacan, digamos, Lacan después del RCI, en el síntoma, donde podríamos plantear, bueno, si el síntoma es un devenir de goce, ¿no? Es una forma de gozar, el síntoma es una forma de gozar. Hay algo de estos lenitivos como calmantes que también me parecen articulados, porque no es que las fuentes del malestar, esto es lo genial de Freud, no es que las fuentes del malestar sean lo real, ¿no? O lo malo, y los lenitivos o calmantes sean lo erótico, sino que encuentra en las fuentes y en los lenitivos tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte. Esto es sencillamente espectacular, porque ahí sí no hay un proceso encontrado de positivos y negativos, sino que en cada dispositivo que plantea como fuente hay confrontación pulsional, hay eros y tánatos, y en cada lenitivo hay eros y tánatos. Es muy interesante la complejidad que ello implica. Piensen que cuando trabajamos los nudos, pensamos varias intersecciones, pensamos campos de nudo que se cierran, que se abren. Piensen que esto abriría este anudamiento de una manera muy compleja, porque ya en sí mismos cada uno presenta como una oposición. Y es por eso, voy terminando como para seguir, dejo la exposición acá como para seguir charlando con los que quieran, espero que quieran charlar un rato más con respecto a esto. Pensaba en esto de la humilde, ¿no? La humilde corrupción que plantea Pasolini y toma Badiou, en el sentido de
que si él lo plantea para el siglo XX, ¿qué poder decirlo para el siglo XXI? Porque ¿qué sería lo corruptible, no? ¿Qué sería lo corruptible? Digamos, lo corruptible es evidentemente algo asociado a lo que de alguna manera se pudre, ¿no? A lo que de alguna manera se degrada, y todos de alguna manera somos biodegradables, pero ahí en esa situación aparece algo del ámbito de la ética, ¿no? Y es muy interesante cómo Freud no plantea al psicoanálisis como que nos va a hacer zafar del malestar en la cultura. Es muy interesante eso. Nunca lo plantea como una salida plena. En un momento dice, bueno, tengo mis dudas, matar al padre nos produjo culpabilidad o estamos mal, o es a la inversa, Y dice, bueno, puedo mantener mis dudas, se dice, y le dice a Roland en esa carta, ¿no? En ese regalo de cumpleaños que le hace, puedo tener mis dudas, ¿no? Puedo tener mis dudas con respecto a eso, hay que mantener la duda, pero es interesante cómo desde el psicoanálisis él plantea esto, pero nunca plantea como una salida superadora la dimensión del análisis. No la plantea como la única salida, porque él ahí creo que puede marcar muy bien la diferencia con lo que criticó en relación a la religión, ¿no? Y bueno, y también lo dijo con respecto al arte, pero lo plantea con respecto a la religión. Es una única salida para todo, y él lo escribe, digamos, con tal dimensión ética, que por eso no queda planteado el psicoanálisis como una religión, porque no lo plantea como única salida. Y entonces, para cada humilde corrupción, porque uno, ¿qué podríamos llamar humilde corrupción? Yo estuve pensando algunas cosas y otras, espero que ustedes podamos ir trabajándolas. ¿Qué sería una humilde corrupción? Avanzar con el fantasma de cada uno, habilitándose en el fantasma de cada uno para decir, me lo merezco. Vieron que la gente dice, bueno, me voy a tal lado, me lo merezco. Me hice tal cosa porque me lo merezco. Y uno piensa, bueno, y los que me voy a comprar una lata de palmitos porque me lo merezco. Claro, sí, 40 millones de personas en la Argentina deben merecer poder comprar carne, digamos, algo del orden de la necesidad. ¿Qué merecimiento habría en que uno lo pueda hacer y otro no, ¿no? Quizás la humilde corrupción es plantearse como privilegio, quizás la humilde corrupción a la que también altera ese nivel de goce el psicoanálisis es justamente huir del propio deseo, renunciar al propio deseo. Y considero que también otra humilde corrupción, por eso digo, cuando él dice este impas, qué cosa que me sale a la banalidad, me sale el lapsus de la banalidad, es obviamente que el lapsus lo hago por Unamuno, ¿no? Pero esto de poner una distracción que es la distracción ante lo real, ¿no? Entonces, digamos, es muy interesante esta cuestión en donde aparece Freud escribiendo, pero realmente no cayendo en una trampa que habitualmente es muy habitual, que es pensar al psicoanálisis como una única salida ética, al psicoanálisis como cosmovisión, al psicoanálisis como religión, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que les quería comentar en relación a lo real de las fuentes, a lo real de justamente de lo que él plantea como salidas ante el malestar en la cultura, justamente a los lenitivos planteados por él así, y poder, bueno, que hablemos de cómo pensamos o qué se les ocurre esto. Sí, claro, no hace religión del psicoanálisis, dice Patricia Benadiva ahí en el chat. No, en ningún momento hace de... Es increíble cómo, habiendo escrito lo que escribió, no hace del psicoanálisis una religión. Es impactante, emocionante, se diría en cierta forma. Es emocionante cómo nos la plantea, cómo puede sostener esa conducta tan antifascista con respecto a la única verdad. Impactante, la verdad que sí. Bueno, siendo las
casi ahí está su ética, exactamente. Esa sería la ética del no todo, ¿no? Podríamos decir que es una ética del no todo, ¿no? Voy a buscar Coca-Cola y ya estoy con... Perfecto. Mientras tanto, les comento, ahí ya te anoté, Gisela. Si quieren pueden ir anotándose en el chat, ponen su nombre o me anoto y ya lo sumamos al orden. Gisela, cuando quieras. Hola, Gise. Estás muteada. Hola, ahí está, Hola, ¿no? ¿cómo Ahora estás? sí. Hola, bien, muy bien. Muchas gracias, María Clara, porque sí es impresionante esto que escribió Freud, también es muy plausible encontrarse con que vos puedas leerlo así y señalarlo, digamos, porque me parece que parte del trabajo de lectura del malestar es poder marcar estas cuestiones, digamos, ¿no? Que no son obvias, poder pensar esto, te lo agradezco, porque mira, me hiciste pensar eso, no sé, esto a ver si estás de acuerdo, A ver. pero cuando profundizaste en algo que hasta que no está señalado uno no lo puede pescar, ¿no? Con tu claridad. Pensaba si podría decirse que esta complejidad, ¿no? Que señalabas que tiene cada una de las fuentes, porque entiendo que contienen, implican cada una pulsión de muerte y pulsión de vida, ¿no? Ese, te voy a decir así, ese dualismo me parece reinteresante, que esto que señalabas de que no proponga una salida, que el psicoanálisis no sea la salida, pensaba si no queda ahí creada esa idea de terceridad, que no sería una salida resolutiva, digamos, sino la creación de un nuevo, de un otro lugar, ¿no? En ese sentido, no como que la salida tuviese que ser o una u otra, sino la terceridad. Y me preguntaba si podríamos pensar que justamente la humilde corrupción, este sintagma que trajiste, podría tener que ver justamente con esa terceridad, ¿no? Lo que vaya a caber en ese lugar de tercero. Una pregunta, un comentario. Gracias, gracias. ¿Le respondo, Lisandro? Bueno, y vemos. ¿O hay más preguntas o comentarios? Por ahora creo que no se anotó Bueno, nadie vamos más. Mira, esto que vos decís, Gisela, es muy interesante y te agradezco el comentario, en el sentido de que justamente a mí me parece que lo que trae, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta la lectura que hacemos de Freud, la lectura que intentamos hacer de Freud, tiene que ver justamente más con la falta de, yo no sé si plantea una terceridad, porque él arma un 13, porque habla pulsión de muerte, pulsión de vida y necesidad, ¿no? Digamos, arma un 3 ahí, ¿no? Y viste que después arma esa cuestión de amor, amor y trabajo, después arma lo de, digamos, hay bastantes dualidades. Yo no sé si arma la terceridad pensada, la terceridad, como vos dijiste, como otra cosa, digamos, en el sentido de la terceridad por falta de univocidad, diría. La terceridad porque no hay univocidad en la salida, digamos. Porque no, claro. Claro, porque en ningún momento él dice, y esto no sucederá si ustedes se analizan. Esto es como, por eso, digamos, se me cruza, digamos, lo del sentido trágico de la vida constantemente, en el sentido de que él dice, la historia nos ha mostrado, ¿no? En 1930, todavía no habían invadido Polonia los nazis, pero ya había un fuerte sentimiento nazi en toda Europa, digamos. Ya había pasado, es una obviedad, pero ya había pasado la Primera Guerra Mundial, un fuerte sentimiento fascista, ¿no? Entonces, me parece esta cuestión de, es porque después de semejante obra, no proponerles traigo la respuesta, es una posición impresionante, una enseñanza de ética, ¿no? Como justamente cómo no aparece en él ni el pastor, en las formas las formas del amo, ni el padre, ni el pastor, ni el maestro, digamos,
escribe sobre eso y después de semejante obra, digamos, no trae ninguna, no le da al amigo la respuesta, ¿no? Le da Claro. la obra que es como la ampliación de la pregunta. Entonces, ¿sabes qué me hizo pensar esto que estás diciendo? Que no cae en la humilde corrupción. Él podría haber tenido una gran corrupción. Sí, sí, sí. No Claro. no cae en la humilde corrupción, ¿no? Eso sería suponer que lo de uno es estrictamente maravilloso, digamos, ¿no? Eso sería la humilde. En su momento vamos a hablar del narcisismo, cuando él lo plantea, digamos, él habla del narcisismo, de las pequeñas diferencias, el malestar en la cultura, ¿no? Y habla del narcisismo también como un poquito, podríamos decir, de la enfermedad, pero es eso, no cae ni en la gran corrupción, y todo el trabajo es un trabajo contra su humilde corrupción, porque él también era Sigmund Freud, el que no advierte que Signorelli no recuerda Claro. que lo contiene a Sigmund, ¿no? Empieza de la misma manera que él, quiere decir, hay algo de esto. Te agradezco muchísimo la intervención, Gisela, muchas gracias. Hay un comentario de Nora que al principio había dicho que estaba sin micrófono. Ah, sí, sí. Te lo leo. La genialidad del malestar en la cultura que rescata María Clara es precisamente que el psicoanálisis para Freud tiene su propio real, si no sería una religión. Saludos, María Clara. Ah, claro. Gracias, Nora, por el comentario, exactamente. Digamos, hay un real producido exactamente desde el psicoanálisis y desde entender esto, sí, la verdad que sí. Eso también es zafar de la corrupción intelectual, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Gracias, Nora. Sí, ¿te parece si aguardamos hasta que alguien se nota? Hay dos comentarios que me surgieron. Yo ¿Sí? quería hacer Ah, una pregunta Sandra, también. Y perfecto. Sí, como estoy en el teléfono, no puedo escribir en el chat, no me doy no cuenta. hay ningún problema. Hable, Sandra, hable. Bueno, muchas gracias, Ahí María está. Clara. Quería, desde el primer encuentro, estoy pensando, quizás muchos lo sepan, otros no, yo trabajé más de 25 años con niños con discapacidad, y desde la primera clase revolucionaste en mi cabeza un montón de cuestiones, de preguntas, de cuestionamientos teóricos que yo tenía respecto del apoyo que yo necesitaba del psicoanálisis para trabajar con estos niños, y que me resultaba tan difícil encontrar a veces cosas escritas por otros. Bueno, y desde el primer día estuve pensando cómo nunca se me había ocurrido pensar el tema de la discapacidad a partir de estas tres fuentes del malestar, porque es eso, ¿entendés? Es eso. Niños que no son deudores ni culpables, que son de otro orden, del orden de los ángeles o del orden de los demonios, ¿no? Bueno, y me surgieron un montón de preguntas respecto a cuestiones que yo había pensado durante mucho tiempo, y que me parece que a la luz de esto que vos estás trayendo reunión tras reunión, bueno, me ayuda a repensar un montón de cuestiones, ¿no? Hablo de los niños con una discapacidad orgánica, ¿no? Sí, sí. Aquellos niños que nacen con un síndrome genético, bueno, que tienen el cuerpo roto, desde el vamos y sin solución, digamos, ¿no? Entonces, bueno, qué difícil a veces se hace pensar algunas cuestiones del psiquismo en estos niños, y me parece que, bueno, que pensarlo desde el malestar en la cultura es para mí un hallazgo impresionante, que te agradezco un montón. Bueno, gracias. Mira, es re interesante lo que decís, porque, digamos, en este punto de cuando todo anda bien, quiere decir, viste que otra expresión popular que rescataría, ¿no? Sería cuando antes, la antigua y binaria pregunta de qué querés tener, una nena o un varón, ¿no? Las viejas decían, bueno, que venga sanito, ¿no? Quiere decir que, que venga capacitado, digamos, ¿no? Sería uno de los nombres, ¿no?
de poder decir que venga como enterito, digamos, ¿no? Porque las mujeres también de alguna manera somos no del todo enteritas y los hombres no del todo enteritos. Y es muy interesante que en relación a lo llamado discapacidad, que vos lo tenés tan trabajado, ¿no? Es un comentario que hago a tu interesante comentario y a tu experiencia, como por ahí, viste, el capacitador se siente como muy entero al lado del discapacitado, digamos, esa palabra de ¿no? Capacitado, ¿no? Y eso sería también una humilde corrupción, ¿no? La humilde corrupción de dar como la respuesta, suponer que hay como la respuesta adecuada, digamos, y a esa solución, ¿no? Digamos que por ahí se encuentra, viste que a falta de culpabilidad estructuralmente armada siempre se encuentra como un culpable, ¿no? Es porque la madre, la abuela, la tía, el padre, yo qué sé, el alcoholismo, la herencia, lo lombrosiano sería encontrar, ¿vieron? Cuando no hay una culpabilidad en el sentido de poder pensar la culpabilidad como estructural, lo que aparece es que aparecen sustitutos de la culpabilidad estructural, ¿no? Y es muy interesante pensar eso, que digamos, tu necesidad, retomo la palabra de Freud, ¿no? La necesidad de psicoanálisis tiene que ver para nosotros en no caer en la humilde corrupción, ¿no? De suponernos, por ejemplo, capacitados, ¿no? Capacitados, sí, y algunos hipercapacitados, Los currículums son una lista de capacidades, ¿no? Quién está más capacitado y quién no está más capacitado, uno no sabe, en relación, creo que ahí hay esto de poder trabajar esto desde el psicoanálisis fue lo que te permitió hacer tu enorme trabajo, ¿no? Gracias por el comentario, sí, es muy interesante. Sí. Sí. Hago un comentario en relación a esto último que dijiste, María Clara. Hugo. Sí, si no hay nadie antes, ¿no? Sí, un comentario en relación a esto que dijiste. Me comentaron que cuando reabrió la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿viste? Para admitir miembros se tomaba una serie de entrevistas, ¿viste? Para admitirlo, pero la directiva era, van a entrar todos. O sea, a los que tomaban entrevistas se les decía, van a entrar todos, pero tomen entrevistas. Si ven una cosa dudosa, tomen alguna entrevista más. ¿No? Pero nadie va a quedar afuera. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hacían como una especie justamente de cártel o de experiencia de pase, vamos a decirlo así, ¿no? Para ingresar a la institución. Entonces, daban cuenta después de cuáles eran los motivos por los cuales esa persona quería ingresar, ¿no? Le daban cuenta al resto de los miembros. Y parece ser que uno de los miembros que tomó la entrevista lo que dijo fue lo siguiente, dijo, mire, este hombre ha intentado tal cosa, ¿no? De tal trabajo, le fue muy mal, ¿no? Y ha intentado formarse y una carrera universitaria, fracasó. Ha intentado un emprendimiento de tal manera, también fracasó. Yo creo que es un buen candidato para la escuela. Claro, sería el currículum del fracaso. Hacemos una lista de los fracasos. No, porque es eso. Para ocupar ese lugar que ocupamos, la verdad que no es por capacidad. ¿No? Claro. Sería un currículum mortae. Un currículum mortae, más que vitae. Decime tus angustias, como dice el tango, ¿no? Contame. Bueno, ahora dígame algo malo sobre usted. Está muy bien, está muy bien. Es necesario atravesar esa línea en donde, bueno, el fracaso también entre como una de las dimensiones. Viste que Freud en ningún momento, es interesante esto de la palabra que aparezca fracaso,
digamos, en donde Freud no plantea una de las cuestiones del malestar y la cultura. Todos son fracasos, pero no le pone la palabra fracaso, digamos. ¿Qué hacemos? Fracasamos ante la naturaleza, fracasamos ante el cuerpo, fracasamos ante... Pero él pone fuentes del malestar, es muy interesante esto, sí. La dimensión del fracaso como advertido, digamos, a que estamos destinados, estamos condenados al éxito del fracaso. Sí, así es. Gracias, Hugo, muy amable, muy amable. Muy bueno el comentario, sí. Vos querías decir algo, ¿no, Lisandro? Sí, ahí me pongo. Eran dos comentarios que me habían nacido y que me doy cuenta ahora que están como relacionados. Cuando hablaba sobre el alto nivel económico, me pasó que esta semana estaba caminando y pasé por un club que a veces los clubes alquilan sus instalaciones para colegios que vayan a ejercitar a los niños ahí. Era un colegio privado. Y estaba pasando, y mientras estaba pasando, como que me sentí medio raro y me di cuenta que era porque todos los chicos y chicas eran rubios y tenían la piel tipo como, estaban bronceados. Pero todos, ¿no? O sea, Porque el sol no sale para todos, Lisandro. claro, el que tenía el pelo más oscuro era un castaño claro. Y vos. Claro, no, yo, claro, sí, ni siquiera. Y eso, en cierto modo, es como, no sé si casual o a propósito, como una eugenesia, me hizo acordar cuando hablaba sobre, en el comentario en respuesta a lo de Gisela sobre los nazis y el sentimiento racista que había en esa época. Y estoy leyendo un libro que habla sobre el nazismo y lo sobrenatural, todo como medio lo esotérico, y habla como de el nazismo supo aprovechar cierto sentimiento por lo cierta inclinación por lo esotérico, lo sobrenatural que había en Alemania, todo este tema del ocultismo, esas cosas, y decía, bueno, si bien no está relacionado directamente con el fascismo, esas creencias, es algo que supo aprovechar, y me acordé del alquimista de la que hablaste al principio, y de cómo toda esa es una ola, es el coaching, la alquimia, neurociencia, psicomagia, que no son todo lo mismo, pero más o menos por ahí van por ese lado. También es como... Perdón, ¿psicomagia dijiste? Psicomagia, porque entré a la página de la alquimista y habla de psicogenealogía, física cuántica y psicomagia. Ah, lo de psicomagia no lo había escuchado. Yo tampoco, nunca. Y bueno, así nos va. Y me llama la atención. Así nos va, tanta pulsión de muerte. Claro, fracaso. Totalmente. Tanta humilde, ¿cómo? Ya se me olvidó, claro, tanta falta humilde corrupción. Sí. Que claro. Terminamos, claro. Y en la página de esta, del alquimista, también hay una parte, bueno, está la página donde te dice todo lo que hace, una sección que es de testimonios, y es muy gracioso, hay un montón de nombres de testimonios. El primero que aparece es Nati Chasco, y todos los testimonios están con, esto es un texto que la gente que sabe diseño lo conoce, que es el Lorem Ipsum, que es un texto de relleno, que es un texto que se pone cuando se está armando una página o un diseño de un libro que fuera, y es un texto que es como en realidad son palabras sin sentido en latín, que es como una especie de corrupción de un texto de Cicerón. Sí. Ajá. Y todos los comentarios son ese texto de relleno, los testimonios del chasco, básicamente. Era eso nomás. No, pero es muy interesante porque hay algo del orden de lo escolar en el sentido de, con lo que antes se relacionaba con lo que decía Hugo, ¿no? De que te vamos a dar las pautas de educación para no fracasar, digamos, para el éxito, digamos, ¿no? La dimensión del éxito y la dimensión justamente de casi la felicidad garantizada, ¿no? Es muy interesante. Vos sabés que comentando, tomando este comentario que vos decís, uno de mis hijos
hizo entrevistas para una empresa multinacional, ¿no? Y bueno, consistían desde vendors hasta conversaciones en inglés, presenciales, por Zoom, antes de la pandemia, ¿no? En Zoom, con gente de gente del país, gente de afuera. Y entonces, bueno, él obtiene un cargo ahí, un lugar, ¿no? Entonces, yo le digo, che, mirá la ingenuidad de la pregunta, ¿no? Yo le digo, ¿necesitas guita para comprarte algo de ropa? No, yo voy a ir con lo que tengo, dice. Bueno. Bueno, entonces, cuando va el primer día a trabajar, a la reunión presencial, digamos, de trabajo, en donde se distribuyen los trabajos, me dice, le digo, ¿y al final qué te pusiste? Entonces él me dice, bueno, me puse los pantalones arena, una camisa, una única, estamos todos vestidos iguales. Qué dimensión ingenua la mía, ¿no? El pensar que semejante selección lo que implicaba era que no había que decirle a la gente cómo vestirse, sino que iban a ir todos de la misma manera vestidos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cree que elige la vidriera, obviamente esto es una obviedad que estoy diciendo, pero a uno lo eligen, digamos, obviamente, y se viste de determinada manera. Estamos, y recordaba, yo le conté, que en la época en que yo era joven, se hablaba como del maoísmo. Una de las cosas que nos explicaban en el colegio secundario religioso al que yo asistía, es que era una de las peores cosas del comunismo, que Freud también habla del comunismo de otra manera, pero habla del comunismo en este texto, El malestar en la cultura, era que todos se vestían iguales. Entonces, ven los de Mao, ven lo que implica el comunismo, que al final terminamos todos vestidos con los trajes Mao. Entonces nos mostraban como los desfiles, ¿no?, de China, después de la Revolución Cultural, y todos vestidos como Mao, y todos iguales, como si no nos vistiéramos iguales ahora, ¿no? Claro. Sí, es como la escena del Diablo viste a la moda, que le dice, Claro. Estás usando un suéter que gente Ese en una sala azulino como lo esta. programamos para gente como vos de hace 5 años, exactamente. Claro, totalmente. Muchas Bien, gracias por el Maris, comentario. no, por favor. Marisa había levantado Hola la Marista, mano. ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estás muteada, Mari. Ahí está. Ahí está, Ay, perfecto. Ahí está. No, con respecto a lo que estaban hablando recién, Lisandro, y con respecto a la psicomagia, Jodorowsky creo que es el de psicomagia, Giselle. Con respecto a todo eso, que también tiene que ver con lo epocal, ¿no? Con esto del neoliberalismo, las dimensiones que nos venden, que todo es éxito, juventud, belleza, riqueza, ¿no? Me parece que tiene que ver con todo eso, y que va en acorde. Otro día una persona me decía que había hecho biodecodificación. Y eso tiene que ver con lo transgeneracional y los datos que uno pueda dar desde las generaciones, que bueno, hasta donde uno sepa. Entonces decía, bueno, con respecto a la angustia que tenía con respecto a los hombres, qué sé yo, pero tenía todos los datos sobre la mesa, y toda la angustia sobre la mesa, dice. Y ahí me dejó. ¿Qué hago con todo esto yo ahora? Tengo todos los datos y toda la angustia, pero como que ya la dejó ahí y no sabía cómo procesar todo eso. Entonces, bueno, una infinidad de cosas, ¿no?, que están, ¿no?, con respecto a las distintas terapias. También estaba viendo el otro día el origen de la psicología positiva. Terrible, si se ponen a leer eso, terrible. Todo tiene que ser éxito, pero todo en función de algo programado, de algo planificado para que funcione de determinada manera. Entonces, con respecto a esto que decimos, somos la odisea de los fracasados. ¿Cómo hacemos en este mundo que tiende a esto, a la juventud, al éxito, ¿no? Y que la angustia tiene mala prensa, no podés estar angustiado, y la gente funciona así, como que si me angustio está mal, no puedo estar angustiado. Pensaba cuando hablabas que hay otra humilde corrupción habitual que tiene muy buena prensa, que es la salud. Cuando uno tiene salud, es como que se lo merece,
y si uno está enfermo es una porquería que se articula con lo que planteaba, lo que vienen planteando todos, y particularmente Sandra, en relación a la discapacidad, que si uno está enfermo es porque, bueno, entonces no es tan poderoso, ¿no? Y viste que hay toda una dimensión a lo saludable, digamos, ¿no? A cómo sos saludable porque haces las cosas bien, ¿no? Entonces, ahí justamente aparece como una disrupción en el sentido de no entender la humilde corrupción que también puede tener el nombre de salud, ¿no? La salud es muchas veces enfrentarse. Yo no digo que seamos la odisea de los fracasados, digo, hay algo de cómo cada cual puede llevar la falta, ¿no? Cada cual puede llevar su falta, digamos, ¿no? Porque nosotros no somos Jesucristo, en donde asumimos, de quien también habla Freud en El malestar en la cultura, asumimos la falta, y como falta de todos, nos crucificamos y salvamos a todos. Me parece que hay una dimensión también del no todo, y tampoco encontrar en la dimensión de único, porque el fracaso puede ser también una falta de ética, digamos, porque hay una dimensión justamente de renunciar a cierta dimensión de estar bien, digamos, ¿no? Entonces, por eso esta singularidad me parece que nos salva del fascismo de la felicidad y del fascismo del fracaso, digamos, ¿no? No creernos del todo lo de la felicidad, pero no creernos del todo lo del fracaso, digamos, ¿no? Ahí hay una línea muy delgada, digamos, ¿no? En relación a esto, pero me parece muy interesante y te agradezco mucho. Gracias por tu intervención, Marisa. Patricia Benadiva levantó la mano. Ahí la... Sí, y también Alejandro Parma. Perfecto. Sí, sí, Patricia. Estás muteada, Patri. Ahora sí. Bueno, ahora. No soy millennial. Pido perdón. No, me parece que eso que estamos diciendo, ¿no? No es posible leerlo sin tener una mirada desde lo político. Digo, no es casual esta mirada defenestradora respecto de la salud, que hay que ser, o la función de los medios, esto de ser rubio y alto, de ser delgado, y consumir. No sé, el otro día estaba mirando la tele, la había puesto y era la publicidad. El yogur dietético, el polvito para bajar la panza, la pastillita para el dolor del reuma, la tos. O sea, prohibido sentirse mal, ¿no? Y me parece que esta dimensión de lo político lo que está laburando es en obturar lo subjetivo. A mí lo que me está pasando está muy bien es... Claro. Estoy trabajando, en la clínica se escucha que hay poca gente que tiene recurso simbólico, no hay metaforización, ¿viste? Y como que se está arrasando lo subjetivo cuidadosa y detalladamente. Ayer hablaba con un amigo y le decía que hay una crisis de inteligencia. ¿En qué punto la crisis de inteligencia? Yo le decía, hay una crisis, él como comunista me decía el bostezo de los pueblos. Y yo le decía, el bostezo de los pueblos, el bostezo del sujeto, digamos, y la crisis de inteligencia, digamos, ¿no? Donde justamente es esto, como que a cada sobra o a cada falta hay una reparación unívoca, que era lo que planteaba en esto, hay como una reparación unívoca, por eso me parece muy interesante pensar la dimensión problemática de esto en el sentido de por ejemplo, lo vamos a trabajar seguramente con algún invitado, la dimensión de los cuerpos, ¿no? En donde aparece esta dimensión de cómo hay que ser, cómo hay que constar. Y lo disciplinatorio, claro. Sí, obviamente. Bueno, vos sabés que yo en un momento, ayer, cuando me torturaba pensando cómo iba a dar la clase, pensaba justamente en vigilar y castigar, digamos, como cuando
cuando Foucault dice, cuando Foucault plantea el panóptico es productor de subjetividad, es muy difícil captarlo, digamos, porque hay que leerlo eso, ¿no? En el año que Foucault lo escribió como productor de subjetividad, pero la verdad que diferenciando la subjetividad del sujeto, justamente, ahí se ve esta cuestión de la producción de digamos, la producción y acumulación de subjetividad, ¿no? Que hay algo del sujeto barrado que no es subjetividad, ¿no? Que lo otro se compra y sí, y la verdad que es interesantísimo. Muchas gracias por el comentario, Patricia, por la intervención. Bueno, buenos días a todos. Gracias María Clara por tu exposición. Bueno, me cuesta un poco armar la idea, pero yo me quedé pensando en este ejemplo que vos trajiste de aquel profesor, ¿no? Que te hablaba, creo que era del desarrollo embrionario, ¿no? Y cómo eso implica la muerte celular. Realmente me pareció impresionante. Y un poco esto, si podías retomar esta cuestión, creo que dijiste que tanto en las fuentes como en los lenitivos, ¿no? Estaba implicado Eros y Tánatos, ¿no? Me pareció interesantísimo. Justo ayer estaba leyendo una clase acerca de la fobia de Juanito, y pensaba, bueno, cómo ahí, en esa complacencia, ¿no? Entre Juanito y su madre, que se podría pensar como, bueno, una situación de bienestar, ¿no? A la vez eso implica una dimensión de lo mortífero, ¿no? De que el sujeto tiene que salir ahí, bueno, y sale generando la fobia, ¿no? Y cómo en esa salida, digamos, implica un ceder algo también, ¿no? Una pérdida. Esta idea como, me quedó como esta idea de la ganancia en la pérdida, ¿no? Bueno, Claro. eso sí. Bueno, mira, ahí Sofía Yani dice que no encuentra la manitos para anotarte, no sé si vos lo ves. Bueno, gracias Alejandro. Yo, porque así como antes Patricia decía esto, ¿no? Me quedé pensando en algo que decía Patricia, que lo articulo lo que vos decís, en el sentido de que, bueno, él no dice, no se llama el psicoanálisis solución para el malestar en la cultura. No plantea el psicoanálisis solución para el malestar en la cultura, porque si no estaríamos en el alquimista, digamos, ¿no? O en una psicomagia. Él plantea el malestar en la cultura y cómo hay cierta dimensión del malestar estructural que hay que ver cómo cada cual la resuelve. Yo lo que veía, lo que pensaba desde el comienzo de las clases y que ayer lo pude como ver mejor, es que justamente si vos pones, por ejemplo, él dice, potentes distracciones, ¿no? Uno no le va a interpretar a cada cual que, no sé, ve Netflix, se va de viaje, hablo de las potentes distracciones, no juega a los jueguitos electrónicos, necesariamente que eso, porque hay que ver cómo aparece eso en la particularidad de cada sujeto. Pero él no plantea de ninguna manera que las causas del malestar son tanáticas, y que las resoluciones son eróticas. Los lenitivos no los plantea como eróticos. Y si vos podés, por ejemplo, podemos pensar en la dimensión del narcótico. Digamos, él viste que había experimentado con la cocaína. Freud fue el que, gracias a los experimentos con la cocaína de Freud, se empezaron a hacer las primeras operaciones de cataratas. Las operaciones de cataratas se ponía cocaína localmente en el ojo, y como produce anestesia local, cuando uno estudia psicofarmacología, ya en cuarto año de la carrera, como en 1978, con el Mundial, porque cada materia tiene su trauma asociado. Ese fue el Mundial 78. Es tremendo, en el Mundial 78, cuando estudiamos farmacología, nos nombraban a Freud, cuando nos daban anestésicos, diciendo que había hecho un aporte a los anestésicos. Yo no había leído aún el malestar en la cultura, había leído otras cosas de Freud, pero no el malestar en la cultura. Entonces, vos fíjate ahí, que cuando vos lees narcóticos,
uno puede decir, bueno, hay una vertiente erótica salida de eso, y hay una vertiente tanática, digamos, ahí se ve claramente, son aplicables a las tres, digamos, lo que vamos a trabajar más es lo del síntoma, pero uno podría decir, la salida por el síntoma, el manejar la cultura, pero la cuestión de cómo aparece, digamos, no es una resolución por oposición, es una salida, es como lo que Lacan plantea en el grifo de Piaget, con el que he leído con tantos de ustedes el grifo de Piaget. La causa y el efecto, lo que nos allea la causa y el efecto es el deseo, por eso se vacía la causa, y el síntoma no es efecto, es resultado, dice Lacan en el seminario 10, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un losange que permite que no haya relación sexual, que no haya relación entre las fuentes del malestar y su resolución, que eso es lo maravilloso del malestar en la cultura. Hay un losange entre causas y lenitivos, entre las causas y los lenitivos hay un losange. Entonces dice, no, ni unos pertenecen del todo a tánatos, ni otros pertenecen del todo a eros. No, hay una combinación, ¿no? Una combinación no siempre formulable, porque creo que esto es lo real, porque no es del todo formulable. Hay un impas, por eso retomé lo de Badiou, un impas a la formalización que nos lleva a esto, que intentamos obviamente con el simbólico hacer, ¿no? Bueno, lo de Juanito, la salida por la fobia, yo la veo como formación sustitutiva, que es el tercer nivel, justamente lo que el nombre del tercer término, como la formación sustitutiva, como respuesta al malestar. Uno podría decir, bueno, ¿cómo empezó Juanito? ¿Cómo terminó Juanito? Viste que hay muchas lecturas de cómo entender Juanito, que para mí el seminario 4 es un seminario maravilloso que leo con otra gente que también está acá, y cómo la idea justamente de la fobia es resolutiva, como siempre en Freud, ¿no? Y Lacan lo retoma, es una salida por un lado y un nuevo encerramiento por otro, ¿no? Claro. Digamos, por eso el mapa de la fobia. El mapa de la fobia implica que hay un territorio del objeto. Entonces, el objeto no es ni bueno cuando es fetichista, ni malo cuando es fóbico, ni lo contrario. Esto es lo interesante. Por ahí esta es la alternativa de terceridad que planteaba Gisela, ¿no? Ni bueno, es una salida, es una resultante, diría Freud, para el logramo de fuerzas que plantea el síntoma, y Lacan dice en las últimas capítulos del seminario 10, es un resultado, no dice resultante, como dice Freud. Freud dice resultante de fuerzas en oposición, ¿no? En todos los textos de 1895, 1905, lo plantea así. Gracias. Sofía se había... Hola, Sofía, ¿cómo te va? Hola, María Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Hablando, dijiste, no sé, en qué comentario dijiste felicidad garantizada, y en esto de acumulación, pérdida y lo epocal, me acordé de un comentario tuyo, no sé cuándo lo habrás hecho, pero en esto de, ya no sé ni por qué le trabamos, del movimiento LGBT, y que dijiste, lo que muestra esto es que no hay letra que alcance. Claro. Claro, exactamente. No hay, digamos, porque al ponerle, viste cuando él, justamente retomo el seminario 10, cuando él dice, vamos a ponerle una nominación, digamos, no dice nominación, dice vamos a poner un nombre algebraico, lo vamos a llamar A, ¿no? Y ahí uno puede decir, bueno, esa sería una alternativa de pensar el plus de gozar. Pensar que entran todas las letras y no entran todas las letras. Ahí sería, mira, a partir de lo que retomás, eso sería una buena definición del objeto A, porque el objeto A no es igual a sí mismo. Entonces, entran todas las letras y no entran todas las letras. ¿Cuáles letras? No sé. Las va a tener que decir usted. ¿No?
porque uno podría pensar el conjunto de todas las letras, digamos, inclusive se podría hasta jugar con las letras de cada idioma, el cirílico, ¿no? Pensar en todas las letras. Entran todas las letras, pero no entran todas las letras. Gracias, Sofía, muchas gracias por tu comentario. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, nos vemos. Yo lo había anotado, pero ya me lo olvidé, por supuesto, qué día nos vemos. Vos lo debes saber, yo lo tengo El anotado. 28. Después de la fecha patria. El otro día una persona me decía que tenía que volver a ver al psiquiatra el 25 de mayo. Yo le digo, y después el 20 de junio, después el 17 de agosto, después el 9 de julio, ¿no? Y me dice, pero lo tengo que ver con esa frecuencia. No. Pero es interesante cómo el 25 de mayo nos arma una serie, obviamente porque somos objetos epocales, ¿no? Entonces, uno dice 25 de mayo, 20 de junio, ¿no? 9 de julio, 17 de agosto, ¿no? 17 de octubre, y hace 13 de octubre. Claro, y hace su serie. Bueno. El 13 de octubre. Día del psicólogo. Sí, exactamente. Bueno, les agradezco. Bueno. ¿Nos podés dar pantalla a todos en galería? Sí, cómo no. Ahí en teoría se tendrían que ver. Tenés que salir del anclaje vos. Claro, yo ahí eliminé el destacado. Bueno, yo no puedo porque no soy operadora, pero bueno. Claro. Bueno, no nos podemos ver en galería, pero a ver si yo lo puedo hacer desde acá. Allá arriba, sí. Ahí está. En la parte de vista. Les agradezco a todos y a todas las que están acá, la participación, entonces nos vemos después del 25 de mayo, es el 28, el sábado 28 de mayo, a las 10 de la mañana, y vamos a seguir con el malestar en la cultura. Muchas gracias por haber participado. Gracias, María Clara. Gracias, María Clara, estuvo muy bueno. Muchas gracias, María Clara. Gracias. No, gracias a ustedes por haber participado. Si quieren, nos quedamos, vamos a terminar la grabación, y les agradezco mucho. Muchas gracias. A vos me tenés que pasar otra vez a mí para poder concluir la grabación, Sandro. Listo. Muy bien, para un segundito, ahí veo, de tener